Estudiantes, tengan un hermoso día. El tema a trabajar el día de hoy es la continuación de las propiedades de los seres vivos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo y crecimiento, reproducción y adaptación. El objetivo es explicar las propiedades de los seres vivos e inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Desarrollo y crecimiento. En algún momento de su vida, todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento sea imperceptible a nuestra vista. Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes. Muchas veces este proceso no se limita a la acumulación de materia, sino que implica cambios mayores. Para crecer, los unicelulares, por ejemplo, aumentan el tamaño de su célula, y los multicelulares, o también llamados pluricelulares, aumentan el número de células. En algunos casos, como los árboles, los organismos crecen durante toda su vida, mientras que en otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar a cierto tamaño. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí a la rana, ¿no? Al principio de su vida, la rana es acuática. Los huevos se incuban en agua fresca y larvas, llamadas renacuajo. Se parecen más a un pez que a una rana. El renacuajo está completamente adaptado a la vida acuática. Respira a través de branquias y se mueve con una cola. De hecho, es herbívoro las primeras semanas. Al crecer el renacuajo se convierte en una rana, que es un animal ya carnívoro, terrestre, que se mueve en 4 patas y respira por los pulmones. Es decir, que su cambio es también llamado metamorfosis. Además, en el crecimiento de un ser vivo también se da el desarrollo de diversas características como la maduración sexual en los seres humanos, que son los cambios por los cuales un niño pasa a ser adulto, que aprendemos posteriormente, ¿no? Vamos a ver esta clase muy más adelante. Según las características de los seres vivos, existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, el desarrollo del renacuajo, como ya habíamos visto, para convertirse en rana, o incluso de la oruga para llegar a ser una mariposa. Bien, en las plantas. Las plantas perennes, o sea, las que pueden vivir muchos años, gran cantidad de algas y hongos crecen constantemente, reponiendo las partes que van perdiendo. Los tallos de muchas plantas crecen en longitud y gruesor, y su ramificación puede ser variada. Algunas se ramifican desde la base, como los arbustos, y en otros en su extremo superior, como los árboles. Los animales crecen rápidamente durante las primeras etapas de su vida. Luego, el ritmo del crecimiento disminuye hasta que dejan de crecer cuando llegan al estado de adulto. En cada especie, los individuos pueden alcanzar un tamaño máximo, pero igualmente no todos medirán lo mismo. Incluso, hay diferencias de ritmo y tamaño de crecimiento entre machos y hembras de muchas especies. Existen 2 tipos de desarrollos. Tenemos el desarrollo directo. Durante el desarrollo directo, las crías tienen las mismas formas corporales de un adulto. Aumentan de tamaño y sus órganos evolucionan hasta alcanzar la madurez sexual, que les permita, en este caso, tener la siguiente propiedad, que es la de reproducción. Es el desarrollo indirecto. En el desarrollo indirecto, las crías, denominadas larvas, tienen una estructura corporal diferente de la que normalmente es un adulto. Por lo general, habitan en ambientes distintos de los que sus padres y tienen otras formas de alimentación. Como ya lo vimos nosotros en la diapositiva anterior, tenemos el ejemplo de la rana. Estas larvas sufren una metamorfosis, es decir, un proceso de transformación profunda del cuerpo hasta llegar al estado adulto. Otro ejemplo, se recuerdan que también hablábamos sobre la mariposa. En primer lugar, ubican sus huevos sobre una hoja, luego este huevo se ruptura para que pueda salir
la larva o también llamada oruga, y ésta se va a alimentar de hojas. Luego, en la cuarta etapa, la larva se inmoviliza, se endurece, sus tejidos se destruyen y se desarrolla un insecto adulto, donde ya nace la mariposa como un insecto y se alimenta del néctar de las flores. Bien, la siguiente propiedad es la de reproducción. Tenemos que los seres vivos se reproducen, ¿verdad? Y esto garantiza la supervivencia de la especie. Esta es la función mediante la cual los seres vivos dan origen a otros seres semejantes que conservan las características de la especie. Existen diversas formas de reproducción. Por ejemplo, tenemos, algunos ponen huevos, como las aves, mientras que otros paren a sus crías, como las vacas. Tenemos aquí el ejemplo de animales ovíparos. Estos animales son los que nacen mediante huevos. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre materno. Y también tenemos a los animales ovovivíparos, que son, digamos que algo tienen de los vivíparos y algo tienen de los vivíparos. ¿Por qué? Porque estos animales se reproducen dentro del vientre de la madre, pero dentro de este hay un huevo. Entonces, estos animales, como por ejemplo, tenemos aquí a una ballena, esta tiene un huevo dentro de su vientre que al momento de que nazca el bebé se revienta y sale en este caso pues del vientre de la madre. Las plantas como el café nacen en cambio de semillas. Otras como los helechos brotan una espora y de alguna esqueje o trozo de planta como el rosal. Asimismo, las bacterias se dividen y su única célula en dos células iguales. Es decir, que aquí también tenemos nosotros dos tipos de reproducción. La reproducción asexual y la reproducción sexual. De esta manera, esta clase también la veremos más adelante. Básicamente lo que estamos viendo es cómo se da esta propiedad. Como les indiqué anteriormente, tenemos dos tipos de reproducción, que es la sexual y la asexual. En la reproducción sexual es aquella en donde intervienen células femeninas y también masculinas, las cuales se unen para dar origen a un nuevo individuo, mientras que la reproducción asexual ocurre cuando un individuo se reproduce sin necesidad de que otro intervenga. Básicamente, para poder diferenciar la reproducción sexual les voy a mostrar este cuadro. Tenemos, en la reproducción asexual interviene un solo progenitor, mientras que en la reproducción sexual intervienen dos. En la reproducción sexual no existe diferenciación en células sexuales o gametos, mientras que en la sexual participan células sexuales o también llamados gametos que se forman dentro de los órganos reproductores del organismo. Los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre sí, hablando de la reproducción asexual, mientras que en la reproducción sexual los descendientes son parecidos entre sí, tanto al padre y de la madre. Recordemos, son parecidos pero no idénticos. En la reproducción asexual, propia de individuos unicelulares, así como los hongos, las plantas y animales más sencillos, ¿no? Mientras que en la reproducción sexual es propia de organismos pluricelulares y de mayor complejidad como las plantas superiores y el ser humano. La reproducción permite garantizar la permanencia de las especies en el planeta, de todos los seres vivos, ¿no? Personas, animales y de las plantas. Adaptación, otra propiedad que tenemos los seres vivos. La adaptación es la mejora de las posibilidades de supervivencia de los individuos que muestran una determinada característica. El medio ambiente ha sufrido y sufre varios cambios a lo largo de la historia del planeta, y esto obliga a los seres vivos a realizar modificaciones que les permitan sobrevivir a cambios ocurridos. Estos cambios pueden ser de tres clases. De forma de partes del cuerpo. Hay animales que toman la forma o el color de las plantas para ocultarse, como el insecto hoja o el insecto palo.
A este se lo conoce como mimetismo. De hecho, también podemos nombrar al camaleón, que para también se adapta a las posibilidades del entorno, sobre todo cuando siente la presencia de un depredador. O por ejemplo también el puercoespín tiene espinas en su cuerpo para evitar ser atacado por otros animales. Existen seres vivos como algunas ranas cuya piel toma colores muy brillantes, como el rojo y el amarillo, para indicar a los depredadores que son animales venenosos. Otra clase es de procesos de funcionamiento del cuerpo. Bien, animales como los osos en el invierno bajan su temperatura corporal para gastar menos energía y así poder dormir en sus guaridas por algunos días o semanas, mientras hace mucho frío en el exterior. También sucede con las plantas, en muchas de ellas producen sustancias que pueden irritar la piel o envenenar a algún animal que las coma. De comportamiento o forma de actuar. Ciertos animales migran, es decir, realizan largos viajes a lugares en donde el clima es mejor en cierta época del año. Hay animales, especialmente las aves como los albatros en Galápagos, que realizan un cortejo para la reproducción, es decir, realizan danzas y cantos para atraer a su pareja y así poder aparearse. También sucede con los pavos reales, que ellos dan a conocer todo su plumaje y de esta manera cortejan a su hembra, ¿no? O viceversa. Bien, vamos a hacer nosotros una actividad en clase donde ustedes van a observar las imágenes y luego van a encerrar en un círculo las que correspondan a los seres vivos. En este caso usted simplemente me las va a nombrar. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. Tenemos nosotros 8 imágenes y ustedes tendrán que determinar cuáles son, en este caso, cuáles son imágenes que correspondan a los seres vivos. Luego, según el criterio que usted utilizó encerrando la imagen anterior, me va a indicar qué hizo usted para determinar que esos organismos que usted encerró son seres vivos. Luego van a hacer la misma tarea que hemos realizado en el resto de propiedades de los seres vivos, donde me van a indicar cuál es la importancia de los seres vivos en el mantenimiento de la vida en la Tierra. En este caso, desde la propiedad del desarrollo y crecimiento, la reproducción y la adaptación. Como ya les había mencionado, en la siguiente clase voy a hacer una pequeña actividad, así que necesito que ustedes estén estudiando las diapositivas que hemos estado trabajando en cuanto a las propiedades de los seres vivos, ¿sí? Recuerden que vamos a tener una lección. Estudiantes, que tengan una linda tarde. Pasen bien.